Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sustenten sus acusaciones contra 3 instituciones financieras mexicanas. Detalla que previamente su gobierno había pedido más información a Estados Unidos sobre las presuntas operaciones ilícitas de los bancos, pero nunca llegaron. En tanto, decreta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la intervención gerencial temporal de Cibanco, Intercam y Vector Casa de Valores. Esta medida busca salvaguardar los intereses de ahorradores y clientes. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que México sea adversario de Estados Unidos tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y tras precisar que la funcionaria norteamericana no está informada. Sheinbaum destacó la colaboración que hay entre ambos países en materia de seguridad. A propósito del mes del orgullo, vamos a conocer la historia de Orel Goya, el primer policía trans en la Ciudad de México. Es un ejemplo de cómo integrantes de la comunidad de la diversidad sexual se abren espacios en distintos sectores de nuestra sociedad. Firman 14 gobernadores convenio con el gobierno federal para la creación de 15 polos de desarrollo que promuevan la inversión en sectores de la economía mexicana como el industrial, servicios y turismo. En el mundo, llama el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Senado de su país para que apruebe la ley fiscal y de gastos, en la que se incluye el impuesto del 3.5% a remesas que envían personas migrantes a sus países de origen. Las y los legisladores analizan la propuesta enviada por la Cámara de Representantes. Su aprobación se prevé para antes del 4 de julio. Y en la cultura se presenta en el Centro Cultural San Ángel la exposición fotográfica Vestir la Eternidad, Frida vista por Guillermo Kahlo, en la que se realiza un retrato íntimo de la pintora a través de objetos personales. ¿Cuál es la frase que te identifica en la lucha de la comunidad LGBTIQA+? La frase que me identifica en la lucha por el orgullo es amor es amor. Ahora podemos amar libremente, sin prejuicios, sin importar al que dirán. Amar sin importar el género o la orientación sexual de la persona. Amar libremente. La frase de lucha en la comunidad LGBTIQA+, que me identifica es: el horizonte es mi frontera. El horizonte es siempre ir más allá, hasta donde encuentres lo que algún día nunca pensaste que iba a poder pasar y hacerlo realidad. La frase con la que me identifico en la lucha de los derechos de la comunidad LGBT es: está bien ser quien soy y amar libremente, porque creo que todos merecemos elegir y ser quienes estamos destinados a ser. La frase con la que me identifico en la comunidad LGBT es: soy como soy y soy como quiero ser. Y tú, sé lo que eres. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Estamos cerrando el mes del orgullo. Mañana la marcha es nuestro tema esta mañana aquí en 11 Noticias. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Así es, Guadalupe. Llegamos al viernes 27 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya junto con Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y les recordamos que también estamos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Nos pueden sintonizar
aprovechar. Si ya lo hacen, desde aquí les saludamos. Un código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página y por favor compártanos sus opiniones y sus comentarios porque hoy tenemos pregunta de la semana. Así es, su opinión valiosa, importante, participen. ¿Cómo celebras el Pride? Asistiendo a la marcha, haciendo activismo digital, vistiendo colores acorde a las banderas LGBTQIA+, y participando en actividades culturales. Hay mucho que responder acerca del tema. Así es, les damos algunas opciones, pero si ustedes quieren expresar alguna otra cosa, también lo pueden hacer y ya saben que al final de este espacio vamos a leer sus comentarios. Aquí los compartiremos, vamos directo con la información. En relación con los señalamientos de Estados Unidos sobre el presunto lavado de dinero por parte de 3 instituciones financieras mexicanas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Secretaría de Hacienda explicó que la medida busca salvaguardar los intereses de ahorradores y clientes al sustituir a sus representantes legales. Al respecto, CI Banco garantizó que colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras, tanto de México como de Estados Unidos, para solventar cualquier posible preocupación detectada. Por su parte, la Asociación de Bancos de México descartó que la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los 2 bancos represente algún riesgo o afectación a la estabilidad del sistema financiero, ya que se encuentra sólido y bien capitalizado. A su vez, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que agrupa a 34 casas de bolsa, confió en que las investigaciones que realice el Departamento del Tesoro estadounidense a Vector, la tercera institución señalada, se lleve a cabo de manera transparente, y garantizó que los activos de los clientes de Vector Casa de Bolsa se encuentran seguros y no corren peligro. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que este asunto afecte las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, así como la próxima revisión del TEMEC. Yo espero que no, que esto concluya con, este es un área de trabajo, lo que tiene que haber, Unidad de Inteligencia Financiera y el FinCEN. Yo te podría decir, por lo que hace a mi área de trabajo, que es comercio, hay muy buena relación, la verdad. Hemos estado trabajando muchísimo estas semanas. Bueno, y seguimos con este mismo asunto, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que hasta el momento el Departamento del Tesoro no le ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones en contra de las instituciones financieras mexicanas y también de la Casa de Valores. Fue muy enfática al defender el sistema financiero de nuestro país, y es que afirmó que en caso de existir pruebas contundentes se van a emprender acciones legales. También reiteró que México no es piñata de nadie y está dispuesto a cooperar. Mi compañero Arturo Arellano nos informa. Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó hace semanas sobre las investigaciones de lavado de dinero contra 2 bancos y una casa de bolsa con sede en México, por lo que el gobierno federal pidió más información de las operaciones por las que se le señala de lavado de dinero. Sin embargo, los datos nunca llegaron. Detalló que tanto la Secretaría de Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera fueron notificadas de que las autoridades estadounidenses indagaban a Cibanco, Intercam y Vector por transferencias que se hicieron con empresas chinas. Al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas. Sheinbaum Pardo señaló que las transferencias de las instituciones bancarias fueron con compañías chinas, legalmente constituidas, por lo que, con esos datos, no había prueba de lavado de dinero. No es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de 139,000 millones de dólares. Aseguró que en nuestro país ya se realizan las investigaciones correspondientes y que en caso de hallar un ilícito, se actuará conforme a la ley.
Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. La presidenta refrendó que México es un país soberano e independiente. México no se subordina a nadie. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Bueno, y aquí vale la pena destacar que Estados Unidos no mide con la misma vara a sus bancos que a las instituciones financieras extranjeras. Y vamos con ejemplos. Octubre del año pasado, 2 bancos, el TD Bank y el TD Bank USA, enfrentaron acusaciones por lavado de dinero. Las instituciones se declararon culpables. ¿Y qué hicieron las autoridades en Estados Unidos? Solo una multa, $1.800 millones, pero no se dio a conocer cuánto dinero lavaron y además ninguno de los funcionarios de alto nivel de esas instituciones fue arrestado y ambos bancos siguen operando sin mayor problema. Otras instituciones financieras como Citibank también han recibido multas millonarias por este concepto, lavado de dinero y multas por el uso de cajeros para dinero del narcotráfico, y también siguen operando de manera normal. Así el trato para las instituciones bancarias mexicanas, que si bien hay que investigar, ha sido muy distinto, apenas hasta ahora por sospechas, y quedan fuera del sistema bancario internacional. Para muestra, miren, si las acusaciones del Departamento del Tesoro son ciertas, el monto investigado transferido por Cibanco, Intercam y Vector es de $17 millones, algo muy pequeño, una cifra menor a los $300 mil millones que son lavados al año en Estados Unidos, o a los $380 mil millones que en 2010 admitió haber lavado Wachovia, una filial del banco Wells Fargo. Y miren, Estados Unidos este jueves el gobierno de Donald Trump endureció su política migratoria con una nueva estrategia: revocar o negar visas a familiares y socios de personas que tengan vínculos con el narcotráfico, así como congelar cuentas o activos allá en la Unión Americana. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, anunció una nueva medida para restringir visas a familiares, socios y colaboradores cercanos de personas extranjeras que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico. No solo les impedirá entrar a ese país, también servirá como elemento disuasorio para evitar que continúen sus actividades ilícitas, informó el Departamento de Estado. Rubio precisó que el gobierno estadounidense usará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a ese país. Argumentó que la crisis del fentanilo no tiene precedentes y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años. Destacó que en 2024, en promedio, se reportaron 220 muertes diarias por sobredosis de esa droga. Antes de este anuncio, el retiro o cancelación de visas se limitaba a personas identificadas por las autoridades de Estados Unidos como presuntos narcotraficantes. El Departamento de Estado se basa en la orden ejecutiva 14.059 firmada por el expresidente Joe Biden en 2021 para imponer sanciones a extranjeros involucrados en el tráfico de narcóticos. Además del retiro de visas a los acusados de narcotráfico, también se les congelan sus cuentas en Estados Unidos y se les impide realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses. 11 Noticias. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que México es uno de los países adversarios a la Unión Americana. Sheinbaum Pardo consideró que la fiscal no está informada sobre la relación bilateral de cooperación y seguridad que existe entre ambas naciones. No está muy informada, la verdad. No tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad
con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Tiene como eje la soberanía, la cooperación para el desarrollo, lo que es nuestros lineamientos constitucionales y además por convicción, pero de colaboración y coordinación. Y es que la mandataria mexicana recordó que la propia Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos ha reconocido el control y vigilancia que se mantiene en la frontera común para evitar el tráfico de drogas. Como ejemplo de la constante colaboración entre ambas naciones, la presidenta Sheinbaum destacó la reunión que tuvieron recientemente los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y de la Marina, el almirante Raimundo Morales, con el Comando Norte de Estados Unidos. Ahí compartieron diversas perspectivas y prioridades para contribuir con la seguridad regional y de la frontera. Vámonos con otros asuntos. El Tribunal de Justicia de Texas absolvió al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal consideró que no se presentaron pruebas suficientes de la probable compra de 50 propiedades en territorio estadounidense, por lo que desestimó los cargos contra el expriista César Duarte y uno de sus hijos. Así, la demanda de Javier Corral, quien fuera gobernador de Chihuahua después de Duarte Jaques, queda sin efecto. Tras conocer la resolución, el ahora senador Corral aseguró que el actual gobierno del estado, encabezado por la panista María Eugenia Campos, nunca respondió a los requerimientos para aportar las pruebas en el juicio. En julio de 2020, César Duarte fue capturado en Miami, Florida, en Estados Unidos, con fines de extradición, misma que se realizó el 2 de junio del 2022, acusado de asociación delictuosa y peculado por al menos 96.6 millones de pesos. Actualmente Duarte se encuentra en prisión domiciliaria. Por otro lado, hace 2 semanas, la Comisión Nacional del Agua informó que presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el exmandatario priista por acaparar ilegalmente agua tras la construcción ilegal de una presa, 5 represas y un pozo en el rancho El Saucito. La extensión de esta propiedad es de 4.300 hectáreas. Mientras tanto, en el Estado de México se dictó un tercer auto de formal prisión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Esto por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con esta resolución del juez, Yarrington Rubalcaba es presunto responsable de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita agravado durante su ejercicio como gobernador. Esta formal prisión se suma a las 2 anteriores dictadas contra el exmandatario el 16 de abril y el 22 de mayo de este mismo año, por colaboración con el crimen organizado, presuntamente el Cártel del Golfo, para el tráfico de droga, así como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita respectivamente. El expriista se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, esto desde que fue entregado a la justicia mexicana por el gobierno de Estados Unidos. Vámonos a revisar portales y planas, 6:24 en la hora del centro. Ya sabe que en nuestro portal la información de primera mano, actualizada minuto a minuto, en vivo, en tiempo real, al instante. Lo que desea saber en nuestro portal lo tiene en la palma de su mano, en cualquier dispositivo. Nuestros espacios a lo largo de la semana son 5 para que esté bien informado, 3 entre semana, domingo está también nuestro noticiario dominical, 11 los sábados. ¿Quiere detalles de alguna información en particular? Le da clic, por ejemplo, activa alerta amarilla, 10 alcaldías aquí en la Ciudad de México. De inmediato lo que hace nuestra página es desplegarle la información con fotografías y le da todos los detalles de lo ocurrido al respecto. Hay pronóstico de lluvias entre 15 y 2.9 milímetros entre las 5 y hasta las 11 horas. Esa fue la nota principal de las últimas horas. En nuestra página también se queda la mañanera del pueblo, nuestro micrositio de la elección judicial para que lo revise, y también de la relación México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a las planas. La jornada: interviene Comisión de Valores a Vector, Cibanco e Intercam, es la nota principal. Desde ayer los diarios le están dando
mucho juego a esta información proveniente del Tesoro de Estados Unidos. Busca, dice, salvaguardar derechos de clientes e inversionistas. De ahí la decisión de la comisión tras las acusaciones de lavado. Dice la jornada, Sheinbaum señala que no hay pruebas, solo fueron dichos. La fiscal Bondi, dice la presidenta, no está bien informada sobre México. El tema de que sea un adversario no es del todo certero. Aunque fluyen 100,000 millones de dólares anuales del narco a Estados Unidos, dice, no indaga a sus bancos. Principal en la jornada, atrapa inundación a alumnos en el Estado de México, las lluvias y el temporal. Vamos de la jornada a revisar Milenio. Claudia no ve pruebas de Estados Unidos y ahora, dice este diario, Rubio aprieta con visas. La mandataria y sus señalamientos en torno a las declaraciones de la fiscal Bondi está desinformada. Esta fotografía en Milenio, Frontera Sur patrullan con robot y drones artillados. Vámonos con lo que dice el Heraldo, nota principal, el pacto, el convenio para crear 15 polos de bienestar, 14 gobernadores ayer en Palacio Nacional. La firma de este acuerdo, Estados Unidos y China tiran el muro comercial. Donald Trump, dice el Heraldo, anuncia nuevo trato arancelario con el gigante asiático. Revisamos otra de las planas, el Universal, en su nota principal, evitan contagio de crisis, intervienen, dice, bancos acusados, blindan funerales de víctimas de balacera en Irapuato. Su fotografía de este diario, consumo mundial de drogas crece 28%, esto de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Basura, un lastre en la temporada de lluvias, lo hemos visto, lo han declarado los funcionarios, nosotros como ciudadanos tenemos gran responsabilidad. Y por último, nos vamos con El Economista, su nota principal, Comisión Nacional Bancaria, la intervención en Vectors y Banco Intercam siguen en operación, garantizado, dicen, el ahorro de los ciudadanos. Sus órganos administrativos y representantes legales fueron reemplazados en esta intervención, pero van a colaborar con las autoridades y el recorte de la tasa de 50 puntos base por parte del Banco de México. Pausa y regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mira, terminó la etapa de validación de la elección judicial. Este jueves el Consejo General del INE dio por buena la elección de magistrados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito, con la excepción de 24 personas que habían ganado en la elección de magistradas y magistrados y 21 para la de juezas y jueces. Esto por no cumplir con el requisito de la calificación de estudios mínima. Corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral decidir qué pasa en cada caso específico dependiendo del circuito del que se trate y si será hasta 2027 cuando se elijan nuevamente esos cargos. Nuevamente se puso sobre la mesa el tema de los acordeones y es que un grupo de consejeros y consejeras intentó cuestionar una vez más los resultados de los comicios por estas guías que usaron ciudadanas y ciudadanos a la hora de acudir a las urnas. ¿Qué representa lo que vimos de los acordeones? ¿Números? No, nada más números. Representa una mancha a un sistema que ha sido resguardado desde hace mucho tiempo para que no se intervenga de la forma como se quiso intervenir. Un asunto que no ha quedado sin responder por parte de quienes votan por invalidar elecciones y los votos reales. Esta fantasía es también brutalmente grosera con los votantes que sí fueron a votar y lo sabemos porque son vecinos nuestros, son amigos nuestros, son compañeros nuestros, son gente con la que tenemos adversidad, es todo tipo de gente. Y ahora el INE solo tendrá pendiente la fiscalización de las candidaturas ganadoras para confirmar que ninguna haya rebasado los topes en los gastos de campaña y que no haya recibido recursos públicos ni privados. También inicia el proceso de impugnaciones que tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tras aprobarse en comisiones, ahora el Pleno del Senado va a discutir el dictamen sobre la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, cuyo objetivo es crear una plataforma única de identidad que permita consultar en tiempo real los registros de personas desaparecidas. Armando Gama nos cuenta más.
Con el voto a favor de Morena, PT y Partido Verde, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta aprobaron reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, luego de escuchar en la Secretaría de Gobernación las voces de colectivos que las buscan. Pero nos une una causa muy importante, que es ayudar a todos y a todas las víctimas inocentes de una situación que ellos no crearon. Las reformas buscan potenciar las capacidades técnicas y operativas del aparato gubernamental y reforzar las instituciones que permitan realizar la búsqueda, localización e identificación de personas con protocolos que respeten los derechos humanos. Entre los cambios de la reforma destacan: se crea una alerta para búsqueda, localización e identificación ante la noticia, reporte o denuncia de persona desaparecida o no localizada, que deberá activarse en todo el país a través de una ficha de búsqueda que será difundida en medios públicos. También nace la Plataforma Única de Identidad, herramienta de consulta permanente y en tiempo real conectada a diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses. La plataforma permitirá consultar las claves únicas de registro de población, las CURPS, en formato físico y digital. Se abrirá una base nacional de carpetas de investigación que será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas. Las autoridades e instituciones privadas como bancos o empresas de telefonía que tengan bases de datos biométricos de personas deberán permitir la consulta de sus registros a las fiscalías, instituciones de seguridad pública y al Centro Nacional de Inteligencia para facilitar la investigación, pero con apego a la protección de datos personales. Las empresas particulares que se nieguen a entregar información serán sancionadas con 2.2 millones de pesos. El INE también permitirá a las autoridades que investigan casos de desaparición el acceso a la base de datos que contengan firma, huellas dactilares y fotografía. Los servicios periciales y forenses deberán practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para identificar cuerpos o restos humanos antes de remitirlos a las fosas comunes. También se creará una base de datos de indicios criminalísticos que incluya información de investigaciones en lugares clandestinos de inhumación y casas de seguridad. Representantes de colectivos de personas desaparecidas reconocieron la apertura del gobierno federal. Manifestaron su disposición al diálogo y piden a los legisladores que abran la participación a más familias de víctimas. Debemos de aprovechar esta apertura que han tenido en este sexenio, porque en el sexenio anterior estuvo totalmente cerrado. Y aprovechar finalmente para hacer el llamado a toda la sociedad interesada en el tema y desde luego a las familias de personas desaparecidas a que se incorporen a estos diálogos. Justo es reconocer la apertura, pero también la responsabilidad que el Estado mexicano tiene y que no se acaba aquí, sino es una parte del primer proceso de diálogo. 11 Noticias, Armando Gama. Y mire, en otros temas, para generar empleos e impulsar a la economía nacional, el Gobierno de México anunció la estrategia para la creación de nuevos espacios para la inversión, el desarrollo industrial y los servicios y también el turismo. Karen Ballesteros nos informa. En agosto, nuestro país contará con 15 polos del bienestar distribuidos en 14 entidades. Se prevé generen 300,000 empleos y atraigan una inversión equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto. Uno de los ejes centrales del Plan México para fortalecer las inversiones nacionales y extranjeras es ordenar la inversión por clúster, se llama, polos de desarrollo que permitan, por un lado, tener inversión de empresas manufactureras o de servicios y que en estos mismos polos haya vivienda y haya desarrollo integral. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard
firmaron un convenio con las y los gobernadores de las 14 entidades involucradas para que comiencen las licitaciones. ¿De quién va a operar cada uno de esos parques? Y de hecho, iniciar los trabajos ya en agosto para la instalación de empresas. ¿Dónde estarán ubicados los 15 polos de bienestar? Uno en Ceiba Playa, Campeche, cuyos sectores estratégicos serán de agroindustria y energía. El segundo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los sectores automotriz, farmacéutica, semiconductores y aeroespacial. El tercero en Durango, Durango, para impulsar la agroindustria, energía y bienes de consumo. En Nezahualcóyotl, Estado de México, con el desarrollo de la industria farmacéutica, textil y de zapatos. En Celaya, Guanajuato, se enfocarán a la industria automotriz y electromovilidad, logística y aeroespacial. El sexto y séptimo polo estarán en Hidalgo y se centrarán en la economía circular, es decir, los PET y plásticos que se reciclan. En Morelia, Michoacán, estará el octavo polo con la agroindustria, automotriz y electromovilidad. Ciudad Modelo Puebla tendrá empresas dedicadas a la electrónica y producción de semiconductores, así como automotriz y aeroespacial. En Chetumal, Quintana Roo, tendrá energías limpias, industria textil y agroindustria. Topolobampo, Sinaloa, destacará por la agroindustria, energías y bienes de consumo. El 12º polo se ubicará en Altamira, Tamaulipas, para fomentar la industria automotriz, electromovilidad y agroindustria. El polo número 13 es el de Huamantla, Tlaxcala, para impulsar la industria textil y calzado. En Tuxpan, Veracruz, se fomentará la industria química y petroquímica, agroindustria y bienes de consumo, así como la economía circular. El polo de desarrollo número 15 es el de Hermosillo, Sonora, con el impulso de la industria energética, de semiconductores y electromovilidad. Karen, la capital. Eran cerca de las 9 de la noche cuando París quedó cubierta por una densa niebla durante al menos 15 minutos. La intensa lluvia y los fuertes vientos, que se registraron de hasta 100 kilómetros por hora, impedían la visibilidad de menos de 50 metros. Al término de esta fuerte tormenta, las autoridades informaron de la pérdida de 2 personas y cuantiosos daños materiales. Así de impredecible la fuerza de la naturaleza y, por supuesto, que está muy ligado al cambio climático. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas para este viernes y este fin de semana. Vamos con el pronóstico del tiempo para el último fin de semana de junio. Ahora son 2 zonas de baja presión las que tienen posibilidad de generar un par de ciclones tropicales en los próximos días, advierte el Centro Nacional de Huracanes. El primero de ellos al sur de Guerrero, Michoacán y Colima, y el segundo en el suroeste del Golfo de México. Un ciclón tropical podría formarse durante el fin de semana frente a las costas de Guerrero y moverse de forma paralela a las costas del Pacífico Central mexicano. Esta situación mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en los estados del occidente y sur del país los próximos días. En la Ciudad de México también esperamos lluvias a lo largo del fin de semana. El ambiente será fresco por la mañana y templado en la tarde con temperaturas que irán de 13 a 21 grados Celsius. Así que no salga sin su paraguas e impermeable y abríguese. Vamos con el pronóstico para las demás regiones del país. En el centro se esperan fuertes aguaceros en el Estado de México, Puebla, Morelos, norte de Hidalgo y norte de Querétaro. El ambiente será fresco por la mañana con nieblas en zonas montañosas, así que conduzca con precaución. Para el occidente, como le anticipaba, tendrán un fin de semana nublado y lluvioso en Michoacán, Colima y el occidente de Jalisco. En Nayarit también lloverá, pero con menor intensidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 35 grados. En el sureste del país, de igual forma, esperan intensos aguaceros en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, norte y sur de Veracruz. Se invita a la población a seguir la evolución de la zona de baja presión en fuentes oficiales y estar al pendiente de las indicaciones de protección civil.
Para el noroeste, en Sinaloa y Sonora, se prevén fuertes aguaceros y descargas eléctricas, especialmente durante la tarde-noche. Los vientos soplarán del oriente con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora. En el norte, de igual forma, lloverá fuerte. Esto en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, sur de Nuevo León y oriente de San Luis Potosí. El ambiente será caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. Finalmente, hoy y mañana tendrán fuertes aguaceros en la península de Yucatán. En Campeche, Yucatán y Quintana Roo, afectará la onda tropical número 6 y una zona de baja presión con potencial ciclónico. El viento llegará del mar Caribe con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Con información de Ismael Marcelo, 11 Noticias. Estamos listos para iniciar con la sección cultural. Miguel de la Cruz, qué viernes así sin lluvia, por lo menos esta mañanita. Nos salvamos, ¿cómo estás? Pues nada, yo te voy a decir sin lluvia. Esperemos la tarde, ¿no? Porque claro. Sí está tremendo, pero bueno, aún con todo hay actividad. La exposición fotográfica Vestir la Eternidad, Frida, vista por Guillermo Kahlo, muestra objetos de la artista mexicana y se puede visitar en el Centro Cultural San Ángel. Saray Campech tiene los detalles. Un huipil etéreo ante la mirada del espectador junto a una de las icónicas botas rojas con agujetas que calzó la mismísima Frida Kahlo son algunas imágenes que su sobrino nieto tomó sin imaginar que así iba a completar el álbum de familia. Esta muestra se trata justamente de no hacer una descripción de las prendas, sino de buscar el alma de esas prendas. O sea, ya no está la persona que las poseía, pero al final representan una personalidad especial. Heredero del ojo tras la lente de su bisabuelo Guillermo Kahlo, revela la esencia de Frida. La fotografía es el arte de ir quitando, de ir simplificando, de ir quedándose con lo más esencial. Se dice que su tía abuela ocupaba hasta 4 horas para portar con dignidad cada prenda. Sus diarios son realmente una experiencia y yo los he ido descubriendo y fue lo mismo con el vestuario. Yo tenía una idea. Vestir la Eternidad, Frida, vista por Guillermo Kahlo, en el Centro Cultural San Ángel hasta el 29 de septiembre. Con imágenes de Arturo García y José Navarro, 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, en el Centro Nacional de las Artes se llevará a cabo la temporada de ópera. La ópera es puro cuento y el ballet y el circo también. La primera escenificación es El Niño y los Sortilegios, ópera que surge de la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad de las Américas Puebla. Esta colaboración nace como parte de los festejos del 85 aniversario de la universidad y 55 años que llevamos en Puebla, como parte de profesionalizar a los estudiantes. Propuesta escénica con contenido importante en torno a las emociones. Nos encontramos con la historia de un pequeño que no tiene control, que se enoja mucho y que en sus arranques de rabia destruye todo a su alrededor. Las funciones en el Teatro de las Artes son 28 y 29 de junio a las 12 y 14:30 horas. Después continuará la temporada con Fígaro y la Androide, Bastián y Bastiana de Mozart, 12 y 13 de julio, Alicia en el País del Ballet y Salto Mortal al Xibalbá del 26 de julio al 3 de agosto. Fígaro y la Androide, ópera de ciencia ficción, 5 y 6 de julio. Bueno, Jazz Latino tendrá actividad mañana sábado a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes con el pianista cubano Osmani Paredes, que tiene una trayectoria de más de 35 años. Ahí los invito a todos a que nos acompañen. Es un concierto importante para mí, porque bueno, después de muchos años acá en México, voy a llevarle música de toda mi carrera, de mis 4 discos. Voy a tratar de tocar un poquito de cada uno. Y aparte, bueno, hay cosas nuevas. Va a ser un placer verlos a todos por allá.
Este fin de semana llegará a Los Pinos la riqueza cultural del estado de Hidalgo. Más de 450 artesanas y artesanos se reunirán en la antigua residencia oficial como parte del programa Los Estados en Los Pinos. Y entre las actividades, como danza, poesía y música, habrá oportunidad de conocer y probar platillos típicos. Creo que una de las propuestas que siempre es muy atractiva desde siempre es la propuesta culinaria de las cocinas de humo, y en este caso vamos a tener diferentes propuestas. Vamos a tener guisado de conejo, tacos de chinicuil, quesadillas de flores y cosas como el zacahuil, agua de choconostle, no sé, mole de guajolote y diferentes tipos de salsas, etc. Hidalgo en Los Pinos será este sábado y domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde con entrada libre. Vámonos al libro del día. Es Cuéntame tu vida, de Estela Ruiz Milán, editada por Trilce. Se presenta mañana sábado a las 13 horas en la Casa Universitaria del Libro en la esquina de Orizaba y Puebla, en la colonia Roma. Este libro en voz de su autor. Son reflexiones psicoanalíticas. No es un libro muy técnico. Han sido ensayos que presenté en congresos de psicoanálisis sobre algunos cuadros psicoanalíticos, la manía, la depresión, sobre la literatura. Una de las partes habla de 3 películas de Bergman, que es mi cineasta favorito. Me interesa mucho el cine y el teatro. Y la literatura, naturalmente, por la vocación se me despertó. Cuando yo tenía 11 años, vi una película de Hitchcock que se llamaba Como mi librito. Más bien, mi librito se llama como la película, Cuéntame tu vida. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Este sábado en la Casa del Libro de la UNAM, va a ser a la 1 de la tarde. Bueno, y luego con el 11 sumamos las primeras 15 páginas. Eso lo dije ayer, pero es que no había llegado el libro, entonces serán 15 las que entreguen a partir de hoy. De Fabricación, de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Beatriz MC y dice: Fabricación es el relato de uno de los casos más sorprendentes de la historia judicial mexicana. Exhibe la injusticia y la crueldad sufrida por sus víctimas y también el abuso de poder. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 175 años del nacimiento del poeta búlgaro Iván Basov. En su honor, el poema del día, ¿Cómo es el alma de un poeta? Dice: ¿cómo es el alma de un poeta? Una cuerda tensa y resonante que resuena ante cualquier cosa. Un solo golpe o un golpe maligno, siempre con el mismo rondó. Quien lo solicite lo comparto por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Bueno, pues aquí hemos explorado muchas almas de poetas, Miguel, a lo largo del tiempo de la sección de poesía. Viene la Feria del Libro del Politécnico, Miguel. Hoy a las 11 arranca y pues será su primer fin de semana con bastante brío, ¿no? Claro, y pues ahí estará presente Miguel de la Cruz, por supuesto, dándonos cuenta de lo que ocurre. Hay que ir, como dicen, allá en Zacatenco, ¿no? En Zacatenco, el año pasado fue aquí en el Casco, pero ahora... Pues mucho a través de este documental, precisamente. Utilizando materiales de archivo inéditos, entrevistas, imágenes de su vida familiar, pues el cineasta va haciendo todo un mosaico de 2 personajes muy importantes para la cultura de nuestro mundo. Se muestran también imágenes, Angie, de un concierto que dio John Lennon dedicado a niños con capacidades especiales y que, bueno, en su momento fue algo inédito en la historia del rock. Pero mientras vemos el concierto, por cierto, el sonido restaurado por Sean Lennon, uno de los siempre a estos personajes límites que finalmente pues viven unas vidas distintas. Ahí está Les Amants du Pont Neuf. Si no la vieron en salas de cine, es la oportunidad de rescatar este clásico de 1991, restaurada en salas de cine en pantalla grande. Y llegamos pues a una película que ojalá que todo mundo pueda ver, que se llama No hagas olas, de Teddy Lucy Modesti. Basado en un hecho real ocurrido al director cuando era docente en una secundaria, pues la película nos muestra un caso, Angie, muy triste. Un caso de un maestro que durante una clase, para dar un ejemplo, utiliza a una alumna mostrándola pues como ejemplo de lo que él quiere demostrar en la clase. Esta alumna se siente profundamente ofendida y lo acusa de acoso sexual con las autoridades de la escuela, con la policía. Y bueno, pues la película es el viacrucis de un personaje que de verdad no ha hecho nada malo,
y que de pronto esta acusación está a punto de acabar con su carrera, no recibe apoyo de su escuela, las autoridades están muy agresivas, el hermano de la presunta víctima lo empieza a amenazar y entonces, bueno, pues esta frase del título original, no hagas olas, pues es algo que le dice el director de su escuela, ¿sabes qué, maestro? No hagas olas, mejor déjate llevar y a ver qué pasa. Tristemente, pues muchos docentes, para volver a limpiar su nombre tiene que pasar mucho tiempo, lo logran, yo conozco casos que lo han logrado, pero finalmente el daño moral y el daño a tu carrera y el daño a tu prestigio está hecho. Entonces no hagas olas. ¿Por qué decía yo que todo el mundo tenemos que verla? Porque está de pronto demasiado sensible el ambiente y bueno, pues esta película, incluso el actor protagónico que estamos viendo ahí en escenas, ha sido duramente atacado en redes sociales porque dicen que como aceptó participar en una película que defiende acosadores. Eso es precisamente cuando la gente no entiende o entiende las películas al revés. Así que por favor, háganse un gran favor este fin de semana y vayan a ver esta película No hagas olas de Ted y Lucy Modesti, gran cine francés, Angie. Un tema polémico. A las 7 en la hora del centro, continuamos con más información esta mañana aquí en el 11. ¿Cómo celebrarás el Pride? Nuestra pregunta del día. Opciones en pantalla: asistiendo a la marcha, haciendo activismo digital, vistiendo colores acordes a las banderas LGBTQIA+, o participando en actividades culturales. Su respuesta la compartiremos al final de este espacio y queremos agradecer mucho la presencia esta mañana de viernes, fresca la temperatura aquí en la Ciudad de México y nos acompaña Hilda Telles Lino. Ya una serie de actividades, viene el día de mañana la marcha. ¿Qué hace la diferencia de años anteriores a cómo llega hoy la comunidad a este 2025? ¿Con qué conquistas, con qué banderas, con qué logros o con qué pendientes también, Hilda? Claro, pues mira, muchísimas gracias. Y sí es importante decir que además la marcha sí ha tenido una evolución histórica muy importante. Pasó como la primera, segunda marcha de ser un reclamo político sobre pues muchos pendientes, incluso hemos estado cerca de quienes iniciaron esta primera manifestación pública por defender su identidad, su vida, quiénes son y su manera de amar, que era criminalizada. Claro. Y el día de hoy, podemos decir, ya en este 2025, es una marcha que conmemora muchísimas cosas. Todavía reclamos políticos porque ciertamente incluso nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que es un grupo de atención prioritaria porque todavía hay muchos pendientes que trabajar en relación con la agenda de los derechos humanos, como es la salud, el trabajo, la educación, sí. Pero uno de los puntos más importantes es el tema social. Yo creo que nuestro país sí está colocado, porque mira que los últimos meses me he dado a la tarea de revisar cómo están otros lugares del mundo en relación con los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, y México está a la vanguardia en temas legislativos, institucionales, políticas públicas, pero todavía el entorno social es donde falta mucho por avanzar. Pero esta sin duda alguna será una fiesta festiva, una fiesta también con reclamos de temas que aún se encuentran pendientes, pero con pues muchísima emoción y además considerando que es una de las marchas más importantes del mundo. Así es. Ahora bien, Hilda, desde mayo el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado una estrategia transversal incluso, y la podríamos llamar incluso ISPEL, específicamente este gabinete por la diversidad sexual o diverso. ¿En qué va a consistir y cuáles van a ser sus alcances reales que puedan garantizar o vigilar el cumplimiento de que se respeten los derechos humanos de las personas de la comunidad aquí en la ciudad? Bueno, aquí sí es un punto muy importante a considerar y qué bueno que me dan pauta para comentarlo. En 2021 se promulgó la Ley de Atención y Reconocimiento a las Poblaciones LGBTI en la Ciudad de México. Esta ley sí es una ley de vanguardia porque es la primera en el país y en muchos lados de la región donde se establecen claramente políticas públicas para las poblaciones LGBTI. En particular, en la Ciudad de México hacía falta que se hiciera una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Eso apenas pasó, fíjense, de 2021 que se promulga esta ley a 2025, que es cuando realmente ya podemos considerar esta área de reciente creación con facultades muy específicas para transversalizar la política pública. Pero claro, además designa a muchas secretarías del gabinete funciones específicas y dos mecanismos fundamentales.
un gabinete que va a hacer la coordinación para la transversalización de la política pública y una vinculación interinstitucional, pero además con sociedad civil, academia, a través de mesas de trabajo. Son como los dos vehículos para hacer. Y la jefa de gobierno lo mencionó justo el 17 de mayo. Vamos a instalar un gabinete de diversidad, lo cual le da una relevancia muy importante, porque así como otros temas de la agenda, como es la seguridad pública, por ejemplo, que hay un gabinete de seguridad, a ese nivel estamos considerando en la Ciudad de México, a través de lo que manifestó nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Este gabinete de diversidad se encargará justo de acciones muy específicas en los temas de las agendas pendientes. Entonces vamos a pasar de una simple atención a casos inmediatos a construir efectivamente políticas públicas que nos ayuden a revertir todas esas deudas que hay para las poblaciones LGBTI en la Ciudad de México. Pero tendrá, digamos, facultades que le permitan actuar directamente, porque sabemos que también va a estar compuesto incluso por activistas. Este mismo gabinete, ¿van a tener facultades para poder actuar? Sí, claro. Las instituciones públicas específicamente, por ejemplo, Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía, la Procuraduría, el Instituto del Deporte, el Instituto de la Juventud, tienen acciones muy específicas que la ley ya les marca, pero desde la Secretaría Ejecutiva y a través de la Secretaría de Gobierno vamos a trabajar políticas públicas específicas y el gabinete estará comprometido porque tendrá que cumplir con lo que establece la ley. Y básicamente, por ejemplo, el sector social y el sector académico es lo que nos ayuda a construir esta política de manera muy cercana, atendiendo las necesidades, por ejemplo, sociedad civil que trabaja de manera muy directa con territorio. Pero además ese es otro de los mandatos que la jefa de gobierno nos dio, es no solamente hacer un trabajo, digamos, de escritorio o de gabinete, sino territorializar. Entonces, vamos a construir desde todos los espacios, atendiendo todas las diversidades. Hilda, vemos estas imágenes muy coloridas, muy festivas, la marcha, personas que han encabezado la lucha de la comunidad LGBTIQA+, hacerlos visibles ha sido algo por lo que han peleado siempre, por sus derechos, por evitar los crímenes de odio, que también es una cosa que duele mucho dentro de la comunidad y como sociedad. Ahora, ¿qué tanto han influido los medios de comunicación, las redes sociales, los mismos integrantes de la comunidad en marcar estereotipos o en hacer diferencias de cómo vemos a la comunidad en sí? ¿Dónde está esa percepción? ¿Dónde han puesto ese signo los medios para, de alguna manera, distorsionar una lucha, confrontar a la comunidad o confrontar a la sociedad con la comunidad? ¿Qué papel hemos jugado los medios, las redes sociales, los mismos integrantes de la comunidad en este aspecto? Fíjate, sí es importante decir que yo sí he visto, por trabajar en esta agenda en particular, grandes cambios de 2010 hacia estas fechas. En los medios de comunicación mucho, porque incluso cuando en 2010 ya es una realidad que la Ciudad de México garantiza el matrimonio civil igualitario, vino una oleada impresionante desde los medios de comunicación y algunas personas comunicadoras responsables de este micrófono que se tiene ante las cámaras, que violentaban esta reforma legal que garantizaba el derecho de las personas a constituir una familia y que ésta estuviera garantizada. De ese 2010 hacia acá ha habido una evolución muy importante. Creo que los medios de comunicación lograron tener esta importancia de la agenda y saber que eran agentes de cambio también, y la responsabilidad de tener un micrófono y darlo al aire. En el tema de las redes sociales, sí es un poco un campo de batalla que tiene dos aspectos. Uno positivo, donde se difunde y se globaliza mucho más la información de aspectos positivos y nos enteramos en tiempo real de lo que pasa. Pero una parte negativa, donde también el poder del anonimato, por así decirlo, influye mucho en violentar. A principios de este mes, un diario de circulación nacional sacó reportajes de 111 personas distintas de la diversidad. Socialmente ahí lo vemos. Y en la parte de las poblaciones que estamos dentro de la comunidad LGBTI, yo he estado señalando y reiterando mucho este tiempo. Tenemos que visualizar dónde está el enemigo, si es que existe. El enemigo son las políticas regresivas, las
posiciones ultraconservadoras, posiciones desde otros espacios y otros países donde hoy van en reversa, donde hoy están negando la existencia de, por ejemplo, las poblaciones trans que tanto han luchado por su reconocimiento, por su trabajo, por su información hacia adelante, y hoy están básicamente siendo borradas por un plumazo. Ahí es donde está el verdadero enemigo, no entre nosotras y nosotros, porque es una comunidad para no decirlo porque dicen también no somos comunidad, es una población donde hay grandes liderazgos, gente que ha trabajado muchísimo, muchísimo, pero también donde hay unas divisiones profundas. Entonces es muy importante llamar a la unión, es importante llamar a permanecer pensando que tenemos un objetivo común, que es visibilizar nuestras poblaciones, garantizar nuestros derechos y sobre todo ser también un factor de cambio en la construcción de la paz en México. Sí, muy importante, Hilda, y además de la no discriminación, que sería otro tema muy pendiente. Por lo pronto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Hilda Telles Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México, y seguiremos pendientes a ver cómo se desarrolló también esta marcha y todos los pendientes que hay hacia adelante. Gracias, Muchísimas Hilda. Gracias. Gracias, Hilda. Siempre bienvenida, gracias. Muchas gracias. Y vámonos precisamente con temas que tienen que ver con personas de la comunidad que continúan abriendo espacio, como ya nos los decía Hilda hace un momento, tanto en instituciones privadas como públicas. Les vamos a compartir la historia de Oriel Morales, primer policía trans aquí en la Ciudad de México. Nick Teja Germán nos informa. Policía segundo, Morales Goya Orel. Yo ya estaba dentro de la policía cuando empezó la transición. La transición tengo 2 años y medio aproximadamente dentro de ella. Orel lleva 7 años y medio formando parte de la policía capitalina y tras haber iniciado hace 2 años y medio su transición de género, se ha convertido en el primer policía trans de la corporación. Lo que más me gusta es la labor de ayuda a la ciudadanía, que es lo que más me gusta, y pues lo hago con toda la entrega, con todo el profesionalismo y el amor que le tengo a este trabajo. Es el hermano mediano en una amorosa familia formada en Iztapalapa que lo ha acompañado en su proceso. Mi familia lo ha tomado bastante bien. Creo que de alguna u otra manera ya lo sabían, pero pues todo marcha bien en familia, con todo el respeto y el amor del mundo. Empezar a ver los cambios físicos es pues te da mucha emoción, ¿no? Es ¿sabes qué? Ya me estoy viendo como realmente quiero, como realmente soy, y todo está bastante bien. Compartir con las personas que integran la corporación ha permitido que se abra la conversación y la búsqueda de información sobre la comunidad LGBTIQA+. Pues la convivencia con mis compañeros siempre ha sido buena, o sea, nunca ha sido como mala o de que ellos no hayan querido aceptar las cosas. No, al contrario, lo han tomado bastante bien. De repente, pues como todos no están acostumbrados, a veces me dicen por mi otro nombre, a veces me dicen por el nombre elegido, pero pues dentro de todo, pues está todo bien. Preguntan, investigan, muy curiosos, pero todo está bien, todo dentro de la armonía y dentro del respeto. Hoy está seguro de que su presencia en la policía de la Ciudad de México es un parteaguas para que las personas de la diversidad sexogenérica se sientan cada vez más seguras en instituciones públicas y privadas, en la sociedad en general. Dentro de la comunidad, pues también se da eso, ¿no? Gente buena, gente mala en todo el mundo, y creo que deberían de ver más al ser humano y no a lo que le gusta. Debería de haber más empatía por los policías, porque trabajamos largas horas de servicio, a lo mejor sin dormir, a lo mejor sin comer, sin ver a la familia, ¿no? Y creo que eso es lo que mucha gente no ve. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Nick Teja Germán.
Vámonos a información internacional. Arrancamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo un llamado al Senado para que apruebe la ley fiscal y de gastos. Por primera vez refirió que su propuesta incluye el cobro de impuesto del 3.5% a las remesas que envían personas migrantes. Además, considera un presupuesto para reforzar la seguridad fronteriza con más vallas y la deportación de hasta 1 millón de migrantes sin documentación al año. El proyecto de ley será la pieza legislativa fronteriza más importante jamás aprobada por el Congreso. Contratará a 3,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y a 10,000 nuevos agentes del ICE. Financiar completamente los últimos tramos del muro fronterizo e imponer una nueva remesa al dinero enviado al extranjero. La ley es analizada en el Senado y se prevé que se apruebe antes del 4 de julio. Legisladores demócratas y republicanos pretenden hacerle enmiendas al texto original aprobado en la Cámara de Representantes. Durante un acto oficial para la celebración del 249 aniversario de la independencia en Estados Unidos, el embajador norteamericano en México, Ronald Johnson, aseguró que la relación bilateral entre ambas naciones es única y la más especial. Agregó que no existen otras relaciones en el mundo que tengan un impacto tan grande en la vida diaria de ambos países, pero también mencionó que los gobiernos de ambos pueblos están trabajando en conjunto en materia de seguridad. Más hacia México. Asimismo, el embajador resaltó que trabajan para promover el comercio, ya que es un beneficio para ambos países. Estamos trabajando en nuestra frontera compartida para promover el comercio legítimo, reducir los costos del comercio transfronterizo y acortar el tiempo que tardan los bienes en cruzar. Queremos enfocar más atención y recursos en esas áreas, porque esas son las que apoyan a la gente honesta y trabajadora en México y Estados Unidos. Y mire, las personas migrantes detenidas allá en Estados Unidos ahora son trasladadas a cárceles y están enfrentando otra violación a sus derechos humanos. El argumento del gobierno es que los centros de detención de ICE se encuentran abarrotados. A poco más de 5 meses de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su política antimigratoria, ya no hay espacio en los centros de detención federales ni en los concesionados por el Servicio de Migración Accord Civic y otras empresas particulares. Por ese motivo, según el vocero del Buró Federal de Prisiones, el ICE ha trasladado al menos a 700 personas migrantes detenidas enredadas, entre ellas mexicanas, a 8 cárceles manejadas por ese buró. Organizaciones sociales y políticos han denunciado que se viola el debido proceso porque las personas inmigrantes tienen que convivir con delincuentes considerados peligrosos. Son decenas de personas que están horrorizadas, sin representación legal, detenidos, sin abogados, por el Servicio de Migración. Sienten ese miedo y no saben cuándo podrían volver a reunirse con sus familias. Se sabe que el 93% de las personas migrantes detenidas no tienen antecedentes penales, denunció la Asociación de Asistencia Legal. Se trata de prisiones ubicadas en los estados de Georgia, Washington, Pensilvania, Nueva Hampshire, Hawái, Florida y Nueva York. La cárcel en Brooklyn, en Nueva York, está considerada con un régimen severo y se reportan denuncias por hechos de violencia entre reos, negligencia médica y violaciones a los derechos humanos y civiles, como documentó recibir migrantes deportados de otras nacionalidades distintas. 11 Noticias. En más de Estados Unidos persisten las dudas sobre la efectividad del ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, por lo que este jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó en conferencia los informes de prensa respecto a que las instalaciones nucleares no fueron dañadas y que las autoridades iraníes removieron el uranio enriquecido en esa planta antes del ataque. No tengo conocimiento de ninguna información de inteligencia que haya revisado que indique que las cosas no estaban donde se suponía que debían estar, movidas o de otro modo. Por ello, el secretario de Defensa mostró un video de cómo se arrojó la bomba antibúnker precisamente sobre la planta subterránea de Fordow. Pues ahí se observa justo el momento de la explosión y por primera vez desde el ataque habló ya el ayatollah Ali Khamenei, afirmó que el ataque no fue significativo.
No pudieron lograr nada, no alcanzaron su objetivo y ahora exageran para ocultar y distorsionar la realidad. En tanto, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó que las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Irán quedaron inactivas tras este ataque por parte de Estados Unidos. Seguimos en Medio Oriente y es que la Organización Mundial de la Salud entregó un cargamento médico en la Franja de Gaza, esto luego de casi 4 meses de bloqueo por parte de Israel en el enclave. La Organización Mundial de la Salud entregó su primer cargamento médico en Gaza desde el 2 de marzo, cuando Israel bloqueó el ingreso de toda ayuda humanitaria al enclave. El organismo informó que ingresaron 9 camiones con suministros médicos esenciales, 2.000 unidades de sangre y 1.500 de plasma. Entraron por el cruce de Kerem Shalom, en la frontera con Egipto, sin incidentes. El plan es entregar los insumos médicos a hospitales que enfrentan escasez crítica. Hay una grave escasez de suministros. Ayer quedó claro que se necesitan toallas para cirugías para diagnósticos de abdomen y tórax. El sistema de salud en la Franja de Gaza está prácticamente colapsado. La Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, cumple un mes de operaciones en el enclave este jueves, tiempo en el que más de 500 personas han sido asesinadas cerca o dentro de los centros de distribución, reporta el Ministerio de Salud palestino. Ayer recibimos entre 120 y 130 heridos y 12 mártires, la mayoría de los cuales provenían de Sikkim, buscando ayuda. Los ataques se dirigieron a las personas que esperaban ayuda allí. Organizaciones y comunidad internacional denuncian que la entrega militarizada de ayuda no está diseñada con fines humanitarios. Confiamos en los soldados de ocupación después de que nos dijeron que tomáramos el paquete. Pasé junto al tanque, lo recogí y de repente empezaron a disparar directamente. Los jóvenes fueron emboscados y cayeron al suelo. En toda Gaza, los ataques israelíes siguen cobrando vidas. En el último día, al menos 59 personas murieron en bombardeos. 11 Noticias. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Estados Unidos. The Boston Globe informa en su primera plana que los representantes en el Congreso y también veteranos militares como Seth Moulton y Jake Auchincloss difieren con sus pares sobre los ataques a Irán. Y es que si bien se alarmaron por la decisión del presidente, no compartieron la molestia por parte de sus colegas. Agrega este diario que están tomando una postura de esperar y observar. En otra información, también de portada de este mismo diario, refiere que la tecnología llega a obstaculizar la lucha contra la pornografía infantil. Y esto es en referencia específicamente a una aplicación de chat encriptada que está promoviendo la comunicación, el compartimiento de archivos y citas en línea. En la imagen principal de este diario se observa a una persona en una lancha. Esto es en el lago Winnipesaukee. Y que aunque podría parecer una fotografía de postal, en realidad anuncia un problema que mantiene preocupados a las personas de ese lugar, y eso por la presencia de bacterias que ponen en peligro su sustento. Vámonos ahora hasta Chile con la tercera. Da a conocer que el gobierno de ese país enviará al Congreso un proyecto que pretende limitar el pago de contribuciones de adultos mayores a solo el 5% de sus ingresos, lo que va a beneficiar al menos a 160,000 personas. Límite anunciado por Hacienda favorecería hasta 160,000 adultos mayores en todo el país. Sin embargo, solo aplicaría para aquellos que pertenecen al 60% de menores recursos. En otra información, también de portada, habla sobre el mensaje del líder iraní Ali Jamenei, esto que le comentábamos hace un momento, y es que a palabras del ayatolá, el presidente de Estados Unidos exageró con el impacto de los ataques contra las instalaciones nucleares de su país. Amenazó nuevamente
con volver a bombardear bases de la Unión Americana allá en el Medio Oriente. Una de las imágenes principales de este diario es el desierto de Atacama, que está cubierto de nieve, así como se puede observar. Es un fenómeno que no ocurría desde hace una década en esa región. De acuerdo con la Dirección Meteorológica, el hecho se debió a que por la zona norte pasó un núcleo frío. Es así como lo explican. Vamos a terminar con el portal de Al Jazeera. Con relación al conflicto entre Israel y Gaza, hace referencia o informa a que Israel mata a más de 70 personas en Gaza, mientras 549 murieron buscando ayuda, esto en el último mes, y tiene que ver con estos ataques de Israel. Da a conocer que, de acuerdo con la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, cerca de 549 personas palestinas han fallecido en estos ataques del ejército de Israel mientras intentaban acceder a suministros humanitarios en las últimas 4 semanas. De esta forma terminamos con la información internacional. Vamos con más. Los deportes, Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días a nuestro auditorio. Pues sí, vamos con la información deportiva. La Liga Mexicana de Béisbol cumple un siglo y en 100 años de existencia se cuentan por decenas las historias y pasos de grandes figuras. Benay Zárate nos tiene la información. Este 28 de junio el béisbol mexicano celebra un siglo de historia, tradición y emociones. La Liga Mexicana de Béisbol, con 100 años a cuestas, se consolida como una de las más antiguas y queridas del continente. La historia comenzó en 1925, cuando Alejandro Aguilar Reyes, conocido como Fray Nano, y Ernesto Carmona fundaron la LMB, con la visión de profesionalizar el béisbol en México. El primer juego oficial se disputó el 28 de junio de 1925 en el Parque Franco Inglés, con un emocionante partido entre el México y el Agraria, que se alargó a 14 entradas y terminó 7-5 a favor del México. Ese año participaron en la liga 6 equipos fundadores: el México de Gualo Ampudia, el Agraria de Ernesto Carmona y el Nacional de Bixler por la Ciudad de México. Del resto de la República llegaron el Guanajuato, el Regimiento 74 con sede en Puebla y el Águila de Veracruz. El primer campeón fue el Regimiento 74, que venció en la serie final al México con 3 triunfos consecutivos. Los inicios fueron duros. La falta de apoyo económico provocó que varios equipos colapsaran a media temporada. Otros tuvieron que cambiar de nombre sobre la marcha y algunos ni siquiera terminaron el calendario. Aún así, la liga resistió y fue creciendo. Una de las claves para que sobreviviera fue la llegada de figuras internacionales que potenciaron el nivel y prestigio de la Liga Mexicana. Uno de ellos fue el cubano Martín Diego, uno de los peloteros más completos de todos los tiempos. Diego, apodado El Maestro, llegó a México en los años 30. Jugó para los Rojos del Águila de Veracruz y los Algodoneros de Unión Laguna. Brilló en todo: bateador, pitcher, umpire y jardinero, siendo uno de los primeros ídolos extranjeros del público mexicano, lo que ayudó a posicionar a la Liga Mexicana como una competencia de alto nivel. Pero también la LMB ha sido cuna de figuras mexicanas legendarias, como Héctor Espino, Eduardo Jiménez, Matías Carrillo, Alfredo Zurdo Ortiz, entre otras. Hoy, la liga cuenta con 20 equipos en 2 zonas, norte y sur, siendo los Diablos Rojos del México los que más campeonatos tienen con 17. Hay que destacar que la liga ha roto las barreras de género y en el 2024 se creó la Liga Mexicana de Softball, que marca el ingreso formal del béisbol femenil profesional. Charros de Jalisco Femenil fueron las primeras campeonas, mientras que Diablos Rojos del México son las recientes monarcas. ¡Feliz centenario a la Liga Mexicana de Béisbol! 11 Noticias, Benay Zárate. Y vámonos a más deportes. El nadador mexicano David Olvera obtuvo un récord Guinness en el Mundial de Manhattan tras dar la vuelta más rápida a la isla ubicada en Nueva York.
El potosino lo hizo con un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos. El astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo, renovó su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita hasta el 2027. Según la Gaceta dello Sport, el salario de Ronaldo sería de 400 millones de euros, manteniéndose en la cima de los jugadores mejor pagados del mundo. A sus 40 años, seguirá activo y con posibilidades de llegar en buenas condiciones al Mundial del 2026. Y en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la carrera en el circuito Red Bull Ring tendrá lugar el domingo 29 de junio en punto de las 3 de la tarde. El fin de semana completo incluye los entrenamientos y las prácticas libres 1 y 2 y las prácticas libres 3 y 4 el día de mañana y la carrera el domingo. Hasta aquí la información deportiva. Angie y Lupita, muy buenos días y feliz fin de semana. Gracias Gabriel. Y bueno, vámonos con nuestras fiestas. Gigi Grande nos va a hablar de las personas con debilidad visual y también auditiva a propósito del Día Internacional. Gracias, Angélica y Lupita. México chulo de mi corazón. ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz y muy contenta saludándote desde el estudio, esta vez con una conmemoración única, y es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Se declaró el 27 de junio en la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, firmada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1989. Esta determinación se hizo en homenaje al natalicio de Helen Keller, quien representa a un modelo de persona sordociega, exitosa, ya que fue la primera persona con dichas discapacidades que logró graduarse en la universidad. El principal objetivo de esta conmemoración es difundir a nivel mundial y a través de todos los medios posibles la existencia de personas con sordoceguera a fin de crear conciencia sobre la necesidad de implementar estrategias que faciliten su integración. La sordoceguera se considera una discapacidad muy vulnerable, pues es la combinación de la deficiencia visual y auditiva. Existen dos tipos de sordoceguera: la congénita, que deriva de enfermedades virales durante el embarazo, como la meningitis, rubiola, entre otras, aunque también suele aparecer después del nacimiento a causa de un traumatismo. El segundo tipo es la adquirida a través de la frecuente y denominada síndrome de Usher. Una unión de una sordera congénita. Es importante señalar que cerca del 90% de las personas sordociegas aún conservan un poco de visión y audición. Los sordociegos se comunican a través del tacto, lengua de signos o en su sistema de braille. Y es por esto que hoy recordamos a todos los seres humanos que valemos únicamente por ser únicos y especiales. Amemos más y odiemos menos. No olvides que la siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Bueno, pues vámonos ahora a hablar de los polos de desarrollo. Esta presentación ayer en la conferencia matutina, 14 entidades se están sumando y las empresas que decidan invertir en alguno de estos polos del bienestar van a contar con incentivos fiscales y otros beneficios por parte del gobierno federal, pero también habrá apoyos muy específicos para quienes inviertan en maquinaria y equipo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló al respecto. Deducción inmediata del 100% de la inversión en activos fijos nuevos. O sea, se va a poder deducir aquello que adquiera la empresa como inversión. El estímulo fiscal será también para las empresas que impulsen programas de capacitación. O sea, se va a hacer una deducción adicional todavía, adicional a esta, del 25% cuando haya programas de capacitación, porque se tiene que formar a quienes van a estar a cargo de estas actividades productivas en muchos campos. Lo mismo va a suceder con quienes promuevan la innovación. Pues las iniciativas de investigación y desarrollo también tendrán una deducción adicional del 25%. Es un apoyo fiscal gigante para facilitar esas inversiones. Y la otra, el respaldo del gobierno para que puedan sacar adelante cuanta proceso tengan que llevar a cabo
para tener las autorizaciones correspondientes. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores de las 14 entidades donde se van a instalar estos polos de desarrollo que simplifiquen al máximo los trámites para estimular la inversión, así lo dijo. Hacerles una propuesta. 0 trámites en los polos de bienestar, si les parece, municipales, estatales y federales. Ya le comentábamos de la intensa actividad legislativa y es que el Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a 5 leyes en materia ferroviaria y de transportes para fortalecer la rectoría del Estado en el sector de los ferrocarriles, reconociéndolo así como un área prioritaria para el desarrollo y la soberanía nacional. Las modificaciones establecen la creación de la nueva Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado como un organismo autónomo que tendrá la responsabilidad de coordinar proyectos y supervisar su seguridad y eficiencia. Para coordinar, regular y fomentar el sector ferroviario y multimodal, fomentar la conectividad intermodal y el desarrollo de infraestructura multimodal para una logística nacional más eficiente. Legisladoras y legisladores de todos los partidos coincidieron en que los trenes deben ser una herramienta de Estado y no un negocio de particulares. El ferrocarril no es solo un medio de transporte, es una herramienta de integración nacional. Allí donde hay trenes hay desarrollo, donde hay vías hay oportunidades. Estoy convencida que en mi estado, en donde se llevará a cabo una de las primeras etapas de la construcción de este tren de pasajeros y que ha esperado durante más de 30 años para hacer realidad este proyecto, en Querétaro generará oportunidades de empleo, de desarrollo. Y recordaron que en nuestro país más del 70% de los trenes y vías férreas están concesionados y dedicados solo al transporte de carga. Se destacó también que en los últimos años México sumó más de 2.600 kilómetros de vías para transporte de pasajeros, esto con la construcción del Tren Maya y también del tren interoceánico. Y hacia el futuro el Estado mexicano construye otros 3.500 kilómetros con los trenes México-Aifa-Pachuca, México-Querétaro-San Luis Potosí, Saltillo-Monterrey, Nuevo Laredo y también el tren México-Querétaro-Tepic, Mazatlán-Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo y Nogales. El dictamen avalado fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y nos vamos al Estado de México. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar del programa La Escuela es Nuestra a madres, padres y familiares de estudiantes de 315 planteles de educación básica y media superior ubicados en las comunidades mexiquenses de Villa Victoria, San Felipe del Progreso y Donato Guerra. Ante más de 1,700 indígenas mazahuas, el titular de la SEP informó que en 2025 este programa invertirá 2,000 millones de pesos para atender a más de 4,000 escuelas en la entidad mexiquense, beneficiando a cerca de 1 millón de estudiantes de educación básica y media superior. Y a nivel nacional, la inversión es de más de 25,000 millones de pesos. Imagínense. Y más de 76,000 escuelas, ¿verdad, Pamela? Más de 76,000 escuelas en todo el territorio nacional. Y el programa sigue creciendo. Por otro lado, el secretario de Educación invitó a las madres, padres y familias a sumarse a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, con un exhorto a eliminar los productos chatarra y refrescos de las escuelas y a estar atentos a las visitas de las brigadas de salud que van a realizar revisiones de peso, de talla, de agudeza visual, salud bucal, todo para atender las recomendaciones que deriven de estas revisiones. Y mire, tras las fuertes lluvias que se registraron la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Ecatepec, allá en el Estado de México, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina, esto en su fase de auxilio, y es para atender a personas afectadas por las inundaciones. El operativo contó con la participación de 25 elementos navales, 5 vehículos tipo pick-up y el refuerzo de 20 patrullas de la Policía Municipal.
Como parte de este operativo Tormenta, allá en Ecatepec se realizaron más de 100 traslados de pasajeros en patrullas, esto para apoyar a las personas afectadas. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán ofrece una recompensa, $500,000 a quien proporcione información veraz y útil que conduzca a la detención de William Edwin Rivera Padilla, presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades están atentas a cualquier reporte para su localización. Y bueno, mire, vamos a cambiar de tema. El sector turístico en nuestro país comienza a generar condiciones necesarias para convertirse en un destino acogedor, inclusivo y seguro para la comunidad LGBTIQ+. Es importante este asunto, que se incluya a todas las personas de la comunidad de la diversidad sexual. El sector turismo no puede estar alejado de ello, y es que hay que recordar que precisamente mañana se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Vámonos a los detalles con Judith Hernández. Tolerancia, respeto y hospitalidad es lo que busca el sector LGBTIQ+ en los destinos turísticos. Por ello, la Secretaría de Turismo brinda capacitación y acompañamiento a prestadores de servicios de este sector para mejorar la atención que ofrecen. Hay a disposición un curso gratuito, calidad en el servicio para la comunidad LGBTIQ+, o dado también por Queer Destination, y se llama Hospitality Meets Diversity. Durante el panel Turismo con Orgullo, se detalló que también se busca que una mayor cantidad de destinos tengan el distintivo Queer Destination, que los certifica para atender de manera óptima al turismo de la diversidad. Ciudad de México, que sigue siendo la única capital en América en tener la certificación Queer Destination Committed. También tenemos a Los Cabos, a Yucatán, a Oaxaca, Nayarit y Baja California, y unos cuantos en procesos, y es Isla Mujeres, Olbosch, Acapulco y Sonora. Destacaron la importancia del segmento LGBTIQ+, pues dijeron, tiene el doble del poder adquisitivo que el turista convencional, y es un gran nicho, pues mientras el turismo crece a 4.4% anual, el turismo LGBTIQ+ crece 10.3%. El turismo LGBT es muy clavado, entonces cuando viene escoge lo que va a hacer todos los días. Y cuando viene a la Ciudad de México, pues evidentemente los contenidos son de carácter cultural y artístico. Vienen a buscar exposiciones, restaurantes, artes escénicas, literatura. La conductora de Canal 11, Gigi Grande, destacó que su sección Nuestras Fiestas busca mostrar cómo la comunidad de la diversidad puede acudir sin temor a las celebraciones tradicionales que se realizan a lo largo y ancho del país. Venimos con un bálsamo que es mostrar una celebración aquí de México, de cada uno de los lugares, en donde nos podemos dar cuenta que una mujer transgénero puede ir y visitar cada uno de los estados, cada uno de los municipios, cada uno de los diferentes sectores que a lo mejor se pueden ver hasta a veces pues muy recatados. México va en camino de convertirse en un destino acogedor, inclusivo y seguro para la comunidad LGBTIQ+. 11 Noticias, Judith Hernández. Nos vamos a enlazar a Palacio Nacional. Inició la conferencia matutina. Regresamos a 11 Noticias. Mañana se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, lo que conocemos como el Pride. Les preguntamos hoy cómo es que lo van a celebrar y así nos contestaron. Vamos a revisar sus respuestas compartidas en redes sociales, Facebook. Asistiendo a la marcha 42%, muchas gracias por participar. 13% dice que haciendo activismo digital, 26% vistiendo colores que representan a la comunidad LGBTIQA+, y por último, participando en actividades culturales, 20%. Respuestas en Facebook. Y vamos a revisar cómo quedó esta misma encuesta, pero en X. Y mire, el 38% igualmente asistiendo a la marcha. Ahí es casi un empate, porque participando en actividades culturales, el 37% de las personas que participaron, el 25% lo hará vistiendo colores acorde a las banderas LGBTIQ+. Muchas gracias por haber participado y pues por supuesto a celebrar el orgullo LGBT. Los esperamos el lunes, que tengan un excelente fin de semana.